El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, ya estamos en la cita agropecuaria y es un gusto para mí darle la bienvenida a Santiago del Solar, el jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria. Y bueno, es un amigo de la casa también, pues ya hemos hablado en numerosas oportunidades. Y el motivo que nos convoca hoy, bueno, primero darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Santiago? Hola Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por atendernos. No, un placer, como siempre, estar en tu programa. Santiago, bueno, ha habido repercusiones varias y muy positivas en general, algunas negativas, pero mucha gente se ha emocionado por este acuerdo que algunos han definido como histórico entre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Como impacta muchísimo en todo lo que sea agroindustria en nuestro país y en la apertura de exportación para nuestros distintos tipos de alimentos, queríamos conversar con alguien que haya estado justamente cerca de la firma de este acuerdo y que nos cuente un poco la dimensión y el impacto que esto tiene para la Argentina. Mira, como decías vos, el impacto es enorme. Pensá que son 500 millones de habitantes en la Unión Europea y el PBI per cápita, o sea, lo que ganan por año cada uno de los habitantes de la Unión Europea, son $34.000 por año, que es el triple de lo que se gana en el Mercosur. Evidentemente, es un mercado muy sofisticado para vender carnes, frutas, lácteos, muchos de los productos de agro, y era muy difícil llegar a nuestros productos por los aranceles que ellos tenían. Toda la parte sanitaria teníamos algunos problemas, pero en general no teníamos inconvenientes, pero cuando llegaba el producto allá se encontraba un arancel del 15, del 20% que hacía inviable la exportación. Bueno, ahora todos los aranceles van a terminar en cero, todos en cero, prácticamente que una cuota, mejor dicho, un porcentaje del 15% de productos que van solamente en cuotas, que no se va a exportar todo lo que quieras, pero todo el resto, el 85% que queda, va a arancel cero, algunos gradualmente y algunos en la entrada en vigor del acuerdo, que es inmediatamente se firme y lo aprueben los parlamentos europeos y los parlamentos de los países del Mercosur. O sea que todavía faltaría, digamos, una instancia más para que se apruebe en los parlamentos. Sí, está firmado por los países, por la Cancillería de los dos países, de los dos bloques, pero después esto se aprueba en el Parlamento Europeo, todo indica que se va a aprobar, que no hay ningún inconveniente, y después lo tenemos que aprobar en los parlamentos locales, el paraguayo, el uruguayo, el argentino y el brasileño. Pero sin duda, esto evidentemente no aprobarlo sería algo que no tendría mucho sentido, porque está clarísimo los beneficios que tiene para los países. Es muy equilibrado el acuerdo de los dos lados, se buscó cuidar los sectores sensibles, que los hay en las dos partes comerciales, tanto en la Unión Europea como en los países del Mercosur, así que yo te diría que esto es cuestión de esperar 1 año y medio o 2 años para que se ponga en práctica. Ah, bien, o sea, es largo plazo el efecto, digamos, para las exportaciones. Es relativo a lo largo plazo, porque, por ejemplo, las frutas entran con arancel cero, pero la fruta que va a entrar dentro de 2 años, el árbol tiene que estar hoy. Claro. Hay muchas inversiones, por ejemplo, en ganadería, y no solo Unión Europea-Mercosur. Se abrió el mercado estadounidense, el mercado japonés, la Unión Europea, Canadá, vamos por otros países más de Asia. Evidentemente que la inversión en ganadería sabe que tiene un mercado por delante, y ni hablar con la Unión Europea, que por ejemplo la cuota Hilton, el arancel va a pasar a cero, hoy es el 20%, la cuota Hilton es los cortes de mayor calidad, los más caros que se portan a la Unión Europea. Antes tenía un arancel del 20%, que era muy caro, pero igual era buen negocio para Argentina exportar. Ahora va a pasar con arancel cero, por ejemplo. Y va a haber una cuota de 99.000 toneladas más de carne, lo cual amplía el mercado muchísimo. Todas las inversiones van a empezar ahora para aprovechar lo que se va a abrir y efectivizar en 2 años. Cuando hablan de acuerdo con el Mercosur, o sea, en el fondo están fortaleciendo mucho esa alianza de países que venía debilitada a nivel internacional y a nivel comercial. Es como un nuevo vigor para una conjunción de países que siempre se ha hablado mucho, pero ha hecho poco, ¿no? Es cierto que Mercosur venía aletargado,
no había resultados, y esto evidentemente demuestra que el Mercosur está para seguir, porque seguimos negociando con EFTA, por ejemplo, que son todos los países europeos que no están en la Unión Europea, como Noruega, Suiza, también para abrir ese bloque junto con el Mercosur, también en Canadá, también en Corea, México, venimos avanzando mucho para abrir otros mercados. Y lo hacemos en conjunto con los países del Mercosur. Nos da mucha fortaleza esto, pensar que es un bloque muy importante. Hoy el mundo está Estados Unidos, la Unión Europea, está China, por supuesto los países asiáticos, pero el Mercosur en sí mismo tiene un impacto importante por la población, desde el punto de vista geopolítico también. Los países quieren arreglar, que esto también es parte del acuerdo. Pensemos desde el punto de vista geopolítico, el acercamiento que hemos tenido siempre con los países europeos, y esto es una manera de materializarlo, que es mucho más sencillo que haya negocio, las exportaciones, la experiencia que tenemos de contactarnos, bueno, con italianos, con franceses, con españoles, con distintos países europeos, y eso ayuda muchísimo al acercamiento de los países, que esto es un acuerdo comercial, pero a mucho más allá de lo comercial. Claro. Santiago, hay cierta preocupación para la gente que quizás no comulga con el libre comercio de que el precio interno de los alimentos va a subir mucho con esto de la exportación y con el peso argentino siempre devaluándose con respecto a la moneda internacional. ¿Qué tendrías que decirle para la gente que escucha esta entrevista y piensa de esa manera? Yo le diría que nunca un bien escaso es barato. Y hemos tenido lo que pensaban totalmente al revés, que el gobierno anterior, cerrar las exportaciones para que haya, por ejemplo, más carne en la mesa de los argentinos o más trigo. Hemos llegado a tener el trigo más caro del mundo acá, haciendo lo contrario. Claro. Los países que tienen alimentos baratos son los países que exportan esos alimentos, no los que los importan. Es al revés. O sea, produciendo muchos alimentos, generamos un aumento de oferta por la carne, que los cortes que se exportan son muy distintos a los cortes que por ahí consumimos nosotros, que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el asado es clásico, que el asado se vende en Argentina, prácticamente no exportamos asados, y al haber más hacienda, que se siembre más pastura, que haya más vaca, que haya más ternero, que haya más novillo, lo que vamos a lograr es tener mucha más oferta de carne para el país, y al mismo tiempo cerdo, por ejemplo. Cerdo, nosotros importamos cerdo. Ahora con lo que abrimos con China va a pasar lo contrario, vamos a empezar a exportar cerdo. Es más, aumentó un 40% la exportación de cerdo el año pasado a Claro. lo cual es muy fuerte. Lo mismo pollo, ¿no? Pollo estamos empezando a exportar. A medida que exportemos vamos a tener productos más baratos en nuestro país, y es al revés, el que importa el producto es el que paga el precio más caro en el país de destino. Claro. Escuché algunas noticias que estaban preocupados justamente los gremios agrarios europeos, ¿no? Porque siempre había un subsidio muy Sí. fuerte al pequeño productor europeo, porque tiene costos de producción muchísimo más altos que los nuestros. Y digamos, hay como protestas internas en los países en los cuales se firmó el acuerdo de aquel lado y protestas internas diferentes en algunos sectores de nuestro país están preocupados, un sector industrial y demás. Es como una ironía, ¿no? Que en el fondo también eso también afecta un poco la filosofía de producción de alimentos del mundo. Sí, digamos, los sectores proteccionistas, por supuesto que de los dos lados pueden llegar a tener algunas quejas, pero convengamos que hay ciertos productos que tardan en llegar el arancel cero 15 años, es mucho tiempo. Por ejemplo, autos. Acá 15 años, no sé, los autos por ahí son eléctricos, no sé, va a haber cambios tecnológicos muy importantes. Entonces vamos a tener que estar adaptados a eso, a esa nueva situación. Y hay tiempo para adaptarse. Lo mismo le pasa a los franceses, que hicieron todo lo que comentás vos, que es cierto, que no quieran competir, pero convengamos que el acuerdo es mucho más que la parte agropecuaria. Ajá. Hay servicios, Claro. hay bienes, hay compra pública, hay muchos intereses importantes que hacen que esto se vaya a firmar, porque realmente por detrás el comercio entre los dos países no es solamente, mejor dicho, los dos bloques, no es solamente lo que es el problema de un agricultor francés que está en su lugar de producción, Claro. y a su vez es bueno comentar que los subsidios europeos vienen bajando muy fuerte. Ajá. En los 90, en los 2000 eran altísimos, y los denominados, los de la caja ámbar. Caja ámbar son los subsidios distorsivos, es cuando el Estado le paga un precio mayor de lo que vale un producto. Entonces exportaban ese producto subsidiado al mundo. En el 2004, esa caja ámbar eran 38.000 millones de euros. Hoy son 8.000 millones de euros.
y viene Ajá. bajando. Un montón. Entonces, también está evolucionando la agricultura de la Unión Europea, donde vienen bajando los subsidios porque saben que eso no lo podían mantener Claro, eternamente. claro, claro, está bien. Está muy bien. ¿Tenés idea de qué porcentaje de lo exportado en Argentina pertenece al sector agroindustrial? Sí, más o menos entre el 60 y el 65% de lo que exportamos es agroindustria. Sí. Me jugué cuando te pregunté ese dato, qué bueno que lo supiste contestar. ¿Por qué? Me jugué cuando te pregunté el dato, digo, espero que lo sepa, No, pensé. no, sí, sí. Sí, y por ahí es muy importante recalcar también que hay ciertas cosas. Por ejemplo, a la Unión Europea lo que más le exportamos es harina de soja. Sí, Harina de soja queda con arancel cero, no claro, lo pueden subir, o sea que uno de los productos más importantes, ¿no? Por sí, supuesto te comenté la carne, las frutas, que las frutas, muchas de las frutas van con arancel cero inmediatamente por la complementariedad, el tipo de la estación, digamos, nosotros producimos duraznos en el mes de enero y ellos en enero están congelados de frío, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas ayuda al comercio y ayuda a las economías regionales, que hoy no encontraban mucha salida a las sí, tal producciones cual, cuando te encontrás con un arancel del 18% de la Unión Europea, eso va a ir a cero. claro, claro. ¿Y los impuestos internos acá de Argentina te parece que también van en baja? Bueno, ahí diste en la tecla. El tema de impuestos en Argentina, la presión positiva es altísima. Y eso Sí, está claro que la tenemos que bajar, más para competir. Venimos bajando la presión tributaria. Un indicador importante es, y con vos hicimos una nota de esto, me acuerdo que hablamos cuando tuvimos la baja de gastos, creo que fue el año pasado, en agroindustria, que vos lo comentaste y tuvimos una nota, que bajamos mucho los gastos de agroindustria, ¿no? Pero a ujú, nivel nacional, el gasto público sobre el PBI, que es un indicador muy conocido, muy, digamos, muy transparente, en el 2004 era el 12% del gasto público sobre el total del PBI de Argentina. En el 2015 llegó a duplicarse el 24% del gasto público. El 12% del PBI era gasto público, lo cual se duplicó. Esto era como un camión que venía embalado, que era imposible frenarlo. Desde que asumió Macri ya bajó del 24 al 19. Para bajar impuestos hay que bajar el gasto, mm, hay que ser eficientes en el uso del gasto. Y en esa tarea venimos trabajando y trabajando muy bien. Y también hacer crecer la Argentina, ¿no? Para que ese porcentaje de gasto público sobre el PBI sea menor, hay que aumentar el claro, PBI. hay que aumentarlo, está Y bien. para aumentar el PBI lo vamos a aumentar de muchas maneras, pero una muy importante es exportando. Sin Bien, duda. ¿Y exportando qué? Alimentos, sin lugar a dudas. bien. Santiago, bueno, este anuncio hecho en año electoral, mucha gente dice que bueno, que es parte del, digamos, de un acto de campaña. Sin embargo, lo que vos estás diciendo, que de acá a 2 años, estamos hablando de algo más largo plazo, más algo que va a quedar más allá de quien gane en octubre, ¿no? Bueno, hace 20 años que se viene negociando esto, no puede decir que es un acto electoral, porque elecciones hace cada 2 años, o sea, en estos 20 años pasaron 10 elecciones en el medio, ¿no es cierto? Claro, claro. Perfecto. Santiago del Solar, muchas gracias por estos minutos con citas de radio. Muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, y así pasaba, siempre tan claro en sus explicaciones, el jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria, Santiago del Solar.